Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los alumnos en algún momento en que vean esta clase. Mi nombre es Leonardo Saumer, conmigo van a ver la unidad 6 de la materia y la unidad 10, tal como les avisamos por el aula virtual y siguiendo los pedidos que los alumnos hicieron llegar a la facultad. Vamos a hacer grabaciones, pequeñas grabaciones, en lugar de las clases para que ustedes puedan acceder en los momentos en que les resulte más cómodo. Y vamos a hacer, en vez de clases largas, vamos a hacer grabaciones temáticas, es decir, con los temas que vamos a ver juntos, para que después les resulte también más fácil y más sencillo el seguimiento de estas clases online. Conmigo, como les decía, vamos a ver la unidad 6 a partir de este momento. La unidad 6 es la unidad de Derecho Tributario Material o sustantivo. Ustedes han visto que esta materia tiene dos grandes bloques: el bloque de las finanzas públicas, o lo que llamamos el derecho financiero, que ustedes han visto con el profesor Molina en las primeras unidades, donde analizamos el fenómeno financiero del Estado en sus dos dimensiones, el de los ingresos, por un lado, y el de sus gastos, por el otro lado, con todos los efectos económicos y jurídicos que este fenómeno produce. En esta segunda parte de la materia, que ustedes van a ver muy claramente diferenciado a partir de la unidad 5, vamos a ahondar propiamente en lo que llamamos el derecho tributario. ¿Qué quiere decir? Que de estas dos dimensiones del fenómeno financiero del Estado vamos a concentrarnos en los ingresos y ya no en los gastos, y dentro de los ingresos en el concepto más importante, en términos de su aporte, digamos, a los ingresos del Estado, que es el tributo. El tributo, ustedes ya han aprendido, es un concepto que incluye no solamente a lo que llamamos impuestos, sino también a otras dos categorías que son las llamadas tasas y contribuciones. Entonces, el estudio de este instituto, del tributo, y todos sus institutos conexos, es lo que llamamos el derecho tributario, es el conjunto de normas jurídicas que estudian el tributo y sus consecuencias, obviamente, jurídicas. Este segundo bloque de la materia, como les decía, que se interrelaciona con el primero, pero que permite claramente ser diferenciado, tiene una puerta de entrada muy marcada, muy clara, muy visible, que es lo que ustedes ya han estudiado en la unidad 5 con el profesor Vinaza, que es el derecho tributario constitucional. ¿Y por qué decimos que es la puerta de entrada? Porque todas las unidades posteriores, inclusive la unidad 6, 7 y en adelante, son unidades que se encuentran, o son conceptos que se encuentran empapados de la materia constitucional. Piensen que en esta materia especial, donde se trata justamente del Estado actuando en ejercicio de su poder de imperio, digamos, el Estado actuando con el contribuyente, bueno, cuando la actuación del Estado está de por medio es cuando la Constitución tiene su plena vigencia. Y entonces esas limitaciones que surgen del texto constitucional deberán ser cumplidas y satisfechas por todos los institutos del derecho tributario que van a ver específicamente en las unidades siguientes. Por eso, la unidad 5 resulta una unidad esencial, una unidad clave, y las pautas generales que de allí ustedes hayan incorporado les van a permitir conocer adecuadamente el resto de los conceptos que vamos a ver a partir de ahora. La unidad 6, que vamos a ver juntos, es la unidad del derecho tributario material, o sustantivo, donde vamos a estudiar algunos conceptos teóricos, generales y dogmáticos que luego ustedes van a ver materializados, concretados, especificados en las normas específicas de cada uno de los impuestos que estudien con el profesor Nasif y conmigo. Yo les voy a compartir ahora una presentación que he preparado. A ver, lo podemos ver. Bueno, realmente no se estaría pudiendo ver la presentación. De todas maneras, la presentación está subida a la web virtual, son unas filminas que yo les he subido para que ustedes puedan ver. Ahí las están viendo. Entonces,
Ahí están subiendo. Muy bien, ahí están viendo ustedes entonces esta filmina que está, como les decía, subida en el aula virtual, así que cualquier consulta o agregado o comentario que quieran hacer sobre esto, también podemos hacerlo a través del aula virtual. En esta primera filmina yo les he marcado un poco el camino que vamos a recorrer en esta unidad 6, donde vamos a hablar del derecho tributario material o sustantivo, que es una rama del derecho tributario. Ahora lo vamos a ver más en detalle, que estudia los conceptos dogmáticos que constituyen esta figura o este instituto del tributo y todos sus institutos conexos. Una vez que nos adentremos en esta materia, vamos a tener que estudiar la relación jurídico-tributaria, es decir, la relación de contenido jurídico, y la palabra jurídico acá nos indica que no estamos hablando del fenómeno económico vinculado con los tributos que ustedes ya han visto en la parte financiera, sino del fenómeno jurídico, es decir, la relación que surge entre el Estado y los sujetos pasivos vinculada con los tributos. Y vamos a ver que específicamente una derivación de esta relación jurídica tributaria es la que conocemos como obligación tributaria. Y adelantándome a lo que vamos a ver enseguida, vamos a decir que entre la relación jurídico-tributaria, o el concepto de relación jurídico-tributaria y el de obligación tributaria, existe una relación de género-especie, siendo el género la relación jurídico-tributaria en la cual se incluyen todas las obligaciones que nacen en relación con el Estado y vinculada con los tributos, aun cuando esa obligación no sea propiamente la del pago. Y a la vez, el concepto de obligación tributaria es un concepto más estrecho, que forma parte de la relación jurídico-tributaria, pero que nosotros vamos a utilizar esta tecnología en adelante para referirnos no a cualquier obligación que un sujeto tenga con el fisco, sino únicamente a las obligaciones que consisten en una prestación de pagar. Es decir que cuando hablamos de ahora en más de obligación tributaria, nos estamos refiriendo a una obligación de un sujeto concreto que se satisface a través del pago de un monto, es decir, el pago del impuesto. A la par de esto, vamos a tener otro tipo de obligaciones que no son de pagar, pero que son conexas a esta relación, a esta obligación tributaria u obligación tributaria principal, como llaman algunos autores. Para analizar la obligación tributaria, o la obligación tributaria principal, nos lleva al tercero de estos ejes que yo les he marcado ahí, que es la llamada teoría del hecho imponible, y que implica que vamos a estudiar cuándo nace esa obligación tributaria, cuál es el origen de esa obligación tributaria, qué elementos tienen que estar reunidos, tanto en las normas como en los hechos concretos, para que se produzca esta obligación de pago. Nacida entonces la obligación tributaria, nos lleva y al tercer elemento, al cuarto eje temático que yo les he marcado ahí, que es, bueno, establecer cuáles son los elementos de esta obligación tributaria. Este punto lo vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a analizar los distintos elementos que componen una obligación, es decir, sus sujetos, su sujeto activo, su sujeto pasivo, entendiendo por el sujeto activo el que se encuentra normativamente facultado para exigir de otro una determinada prestación o cumplimiento, y a la inversa el sujeto pasivo, que es el sujeto que la norma obliga o al que le impone el cumplimiento de determinada prestación. Y además vamos a ver otros elementos de la obligación tributaria, como son el objeto y la causa. Y por último, también en otra clase que veremos por separado, o que grabaremos por separado, vamos a ver los métodos de extinción de la obligación tributaria. Como cualquier obligación, la tributaria se extingue naturalmente por el pago, es decir, por el cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la prestación a la que se encuentra obligado. Sin embargo, vamos a ver que en la materia tributaria o impositiva existen varias causales más de extinción de la obligación tributaria que, sin ser el pago, justamente eliminan la obligación de pago de un determinado sujeto. En relación con la bibliografía, yo también lo he puesto en la aula virtual, pero se los cuento. La bibliografía general, obligatoria, es tradicionalmente el libro del profesor Villegas. Este libro, por supuesto, las unidades que son específicamente de los puntos de esta unidad 6 están disponibles para ustedes
en la fotocopiadora de la facultad, y si alguien por alguna razón no lo puede disponer, se puede comunicar conmigo y yo con gusto lo pongo a disposición. A este libro que se usa tradicionalmente hay una alternativa que a mí en lo particular me gusta más, que es el libro del profesor Speche. Speche es un profesor salteño, joven, que ha hecho esta compilación, que tiene bastantes similitudes con el libro de Villegas, en tanto que ambos son compilaciones de lo que los autores o la distinta doctrina postula sobre los institutos que vamos a estudiar. Este libro, por supuesto, tampoco es para que lo estudien completo, sino solamente la unidad pertinente a los temas que vamos a ver en la unidad 6. Así que si alguien prefiere optar entre Villegas y Speche por el de Speche y no puede conseguirlo, me avisa, yo como gusto también lo pongo a disposición. Hay además una lectura obligatoria que yo les he subido a la aula virtual, que es un artículo del profesor Corti, en realidad de tres profesores, Corti, Buitrago y Calvo, que se llama La estructura jurídica de la norma tributaria. Ese artículo es un artículo viejo que está recientemente incorporado a este librito, que es un homenaje, es un libro del 2018, que es un homenaje al profesor Aristides Corti, donde está este artículo que yo les cuento. Es un artículo muy breve, que está subido al aula virtual, y es un artículo muy clarificador. Es un artículo que fue escrito a fines de la década del 90 y por su simpleza y por su contundencia jurídica ha sido múltiples veces citado y referido por la más importante dogmática jurídica argentina, porque postula justamente que la norma tributaria, en su esquema, en su estructura jurídica, no se diferencia de otras normas jurídicas. Y en este artículo van a ver muy claramente, a lo que vamos a pasar enseguida, que es cómo opera en la norma jurídico-tributaria la teoría del derecho imponible. Por supuesto, también van a tener que utilizar como fuentes la Ley 11.683 y el Código Fiscal de Mendoza. La Ley 11.683 es una ley nacional de procedimiento tributario, es una ley bastante larga, que para efectos de esta unidad específicamente van a tener que estudiar solo algunos artículos. Yo les voy a marcar en el aula virtual los artículos que van a tener que ver con los distintos temas que veremos, para que no tengan que abordar la ley completa. Esta es una ley, les decía, que es nacional y que se proyecta sobre todos los impuestos locales, nacionales, que se encuentran regulados en otras leyes. Esta ley, su particularidad es que en sí misma no regula o no impone ningún tributo específico, sino que es una ley de procedimientos que se aplica o que regula principios generales o institutos generales que se van a proyectar o aplicar respecto de cualquier tributo nacional. Paralelamente, el Código Fiscal de Mendoza, donde ocurre lo mismo, ahora estamos ya en el nivel provincial y en lo nacional, a diferencia de lo que ocurre en la nación, en Mendoza existe un único cuerpo normativo, que es este Código Fiscal, que en una única norma establece una parte general, que sería el equivalente a la Ley 11.683 que les acabo de comentar a nivel nacional, y después una parte especial, donde regula en el mismo código los distintos impuestos que percibe o que cobra la provincia de Mendoza. Del Código Fiscal de Mendoza, para esta unidad, también vamos a abordar algunos artículos, más de 10 o 12, que yo se los voy a ir indicando en el aula virtual para que los tengan presentes. Tanto la Ley 683 como el Código Fiscal, los artículos que yo les indiqué, son fuentes de estudio, de manera que ustedes tienen que tener un conocimiento acabado de estas normas y van a ser luego objeto de las evaluaciones. Por último, en la aula virtual también les he incorporado una bibliografía adicional, porque ustedes tengan pero es importante tener alguna alternativa disponible por si alguno de ustedes pretende profundizar o no le resulta suficientemente claro alguno de los textos tradicionales. Hay ese texto optativo que yo les he puesto ahí de esas materias, donde justamente habla de la dogmática de los temas que vamos a estudiar en este momento. Más temprano les decía que la unidad 6 aborda el derecho tributario material o sustantivo.
Claro, esto no agota el contenido del derecho tributario. Ustedes van a ver el derecho tributario, entendido como este conjunto de normas que regula el tributo y todas sus consecuencias, lo van a ver a lo largo de varias unidades. Ya han visto con el profesor Vinasa, la unidad 5, lo que llamamos el derecho tributario constitucional. Van a ver conmigo lo que llamamos el derecho tributario material. Van a ver con el profesor Torqui otra de estas ramas, que es el derecho tributario formal o de procedimiento. Van a ver de nuevo con el profesor Vinasa el derecho tributario penal o infraccional, que regula las consecuencias o las sanciones por el sistema impone por el incumplimiento de las normas tributarias. Y una rama más del derecho tributario que está hoy en muy crecimiento es el derecho internacional tributario. ¿Qué quiero mostrarles yo con este gráfico? Cuando hablamos de las ramas del derecho, piensen ustedes que con el tiempo ha ido perdiendo fuerza esta idea de que el derecho tiene ramas, esta idea que quizás en algún momento pudo hacernos pensar en que esas ramas resultan compartimientos estancos que apenas tienen vinculaciones entre sí. La normativa moderna, inclusive en las modificaciones normativas en Argentina, si ustedes se fijan en la modificación del año 2015, el año del Código Civil y Comercial de la Nación, se refiere justamente a esta idea de que el derecho constituye un sistema, constituye un todo. Y esta forma de clasificar o de categorizar por ramas no es más que una herramienta pedagógica, didáctica, con finalidades de que ustedes puedan ordenar los distintos conceptos que forman o que conforman este derecho tributario. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente estas 5 subramas que yo les he señalado acá, y que podrían ser más, tienen entre sí una fuerza, una interrelación que hace que conformen un todo sistemático y unificado, de tal forma que los conceptos que ahora estudiemos en esta rama del derecho tributario material son los conceptos que ustedes después van a encontrar materializados, concretados, especificados cuando estudien cada uno de los tributos específicos, en las unidades 9 y 10. De tal manera que si alguno de esos tributos específicos no satisfacen alguno de estos conceptos teóricos o dogmáticos que vamos a ver, pues bien, estaremos en presencia de una anomalía o de una norma que está al margen del derecho tributario. Y lo mismo si los conceptos que tuvimos en el derecho tributario material resultaran violatorios o lesivos de alguna garantía constitucional que ustedes han estudiado como con el profesor Vinasa, como los límites constitucionales que el Estado tiene previstos para ejercer estas facultades tan particulares de establecer o de imponer tributos. El derecho tributario formal y el derecho tributario penal o infraccional aparecen como normas satélite, que se encuentran allí solamente para fortalecer, para darle fuerza, para garantizar que el derecho tributario material, es decir, que las obligaciones de pago que efectivamente surgen del sistema, sean satisfechas. De tal manera que si el contribuyente cumple voluntariamente en la medida en que la ley le impone, pues bien, no habrá lugar para el derecho tributario formal en términos generales, porque no va a ser necesario iniciar ningún procedimiento dirigido a determinar cuánto y cuándo debe pagarse. Lo mismo ocurre con el derecho tributario penal o infraccional. Bueno, solamente va a aparecer el subsidio de un cumplimiento completo y voluntario por parte del contribuyente o del sujeto pasivo. Y solamente no va a haber necesidad de aplicar una sanción o una infracción, bueno, frente al incumplimiento o al cumplimiento defectuoso por parte de estos contribuyentes. Y una rama más que yo les agregué ahí y que por razones metodológicas y de diseño curricular de esta materia en la carrera ustedes no van a ver en profundidad, pero me parece que es importante que lo tengan presente, es la rama del derecho tributario internacional. Piensen ustedes que los impuestos son tan antiguos como la historia, prácticamente la historia misma de la humanidad. Y el impuesto siempre ha estado vinculado al ejercicio del poder y a un espacio físico, ¿no? Relativo hasta hace algunos años atrás, bueno, casi el universo completo de los contribuyentes se encontraba físicamente en un espacio o en un lugar donde, bueno, el
la autoridad o el Estado que tenía el dominio de ese espacio físico era el que podía imponer los tributos a las actividades, al patrimonio, al consumo de esos sujetos. Con el tiempo, el fenómeno que hemos ido viendo es cómo los hechos imponibles, es decir, los sujetos que realizan actividades gravadas por las normas, o que poseen patrimonio grabado por las normas, han empezado a desprenderse del territorio físicamente. Ya no solo hablamos de empresas multinacionales o transnacionales, como se hablaba en los 90, en la época de la llamada globalización. Ahora estamos viendo y expectando y utilizando de forma constante plataformas digitales que son verdaderos servicios de altísimo costo, de acciones que cotizan en bolsa y que poseen valores superiores incluso a los PBI de algunos países del mundo. En este momento estamos utilizando, de hecho, ustedes y yo, una plataforma virtual que presta una empresa, o su servicio que presta una empresa que no está físicamente ubicada en ningún lado concreto, o que al menos no se encuentra completamente ubicada en un solo lugar, sino que tiene soporte de distintos lugares del mundo. Y estamos viendo la aparición de servicios digitales, de criptomonedas, en fin, es decir, que la riqueza, el fenómeno de la posesión de bienes o de capacidad económica se está empezando a desprender del espacio físico. Y esto lleva a una cuestión de notable vigencia y que hoy los países están trabajando mucho en eso, que es, bueno, ¿cómo hacemos para ir a grabar esta actividad? ¿Dónde se graba? ¿Quién es el país que puede obtener toda parte de esta riqueza que servicios digitales están conformando? ¿De qué manera hacemos para coordinar las acciones de todos los países para grabar este tipo de servicios o de empresas que, como les digo, van desprendiéndose de la idea tradicional del territorio? Esto está haciendo que hayan muy fuertes avances en el derecho tributario internacional. ¿Por qué? Porque los estados necesitan armonizar, coordinar entre sí la manera en que este tipo de servicios van a ser grabados, los espacios físicos donde van a ser grabados, cuánto va a grabar cada organismo. Entonces, los organismos internacionales o multilaterales se encuentran haciendo permanentes estudios y avances en relación a cómo se está grabando lo que se llama la economía digital. Y esto, por eso se lo pongo ahí como punto, una parte importante, porque posiblemente en los próximos 10 y quizás menos años se convierta quizás en la esencia o en el eje de los sistemas tributarios del futuro. Les decía recién entonces, vamos a hacer foco en nuestra unidad, el derecho tributario material, que así se llama esta unidad, o sustantivo, es, de estas ramas que vimos recién, es el que regula los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se establece entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo. Fíjense que no estamos hablando en el derecho tributario material solamente de la obligación de pagar impuestos, sino de una serie de obligaciones accesorias a pagar el tributo, que, es decir, con motivo de la obligación de pago del tributo, surgen entre un sujeto activo, que es el Estado, en sus múltiples acepciones o formas, y determinados sujetos que vamos a llamar sujetos pasivos. Por eso decimos que de alguna manera constituye el corazón del derecho tributario. ¿Por qué? Porque comprende el estudio de los sujetos pasivos, el estudio de los sujetos activos, el estudio de los hechos imponibles, es decir, de cuáles son los antecedentes que las normas prevén para el nacimiento de las obligaciones tributarias. También comprende el estudio de las exenciones y los beneficios tributarios, es decir, los supuestos en que, a pesar de que se ha producido el hecho imponible, sin embargo, el legislador ha eximido de la obligación de pago a determinados sujetos o a determinadas actividades. También comprende el estudio de los elementos para cuantificar, para establecer el valor específico que determinado sujeto tiene que abonar en concepto de tributo. Y por supuesto también las formas en que se extingue este vínculo jurídico. Y además vamos a ver algunas particularidades de este tipo de obligaciones que son
los privilegios con que el sistema dota a este tipo de obligaciones jurídicas y las garantías que también se prevén para su cumplimiento. Cuando hablamos de los sujetos, vamos a hablar de los sujetos, tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Y como regla general, podemos decir que el sujeto activo en este tipo de relaciones jurídicas vinculadas con el tributo siempre va a ser, en sus distintas, digamos, formatos, el Estado. Podrá ser el Estado en su nivel de Estado nacional, o el Estado en su nivel de Estado provincial, o incluso los Estados municipales. Podrá ser el Estado en la persona de un sujeto de derecho autárquico específicamente identificado como es la FIP, o podrá ser el Estado a través de algún otro organismo público que perciba recursos. Bueno, en todos los casos, sin embargo, se va a tratar del Estado como el sujeto pasivo. Y a la inversa, del otro lado de esta relación, vamos a tener un espectro de lo que llamamos sujetos pasivos, algunos de los cuales se encontrarán obligados a pagos y otros se van a encontrar obligados a efectuar otro tipo de prestaciones. Por supuesto, siempre alrededor, como eje, como corazón, al tributo. Claro, acá venimos hablando de, o yo les he comentado, la idea de que hay una relación jurídica entre el fisco y el contribuyente. Una primera pregunta que podríamos formularnos es, bueno, esta relación que surge entre el Estado o entre el fisco es una expresión general para referir digamos, a su faz patrimonial del Estado, ¿no? Y coloquialmente nos referimos, cuando hablamos del fisco, hablamos básicamente de las direcciones de rentas o de la FIP o del organismo que tiene a su cargo la recaudación, ¿no? Esta relación entonces entre el fisco y los contribuyentes es una relación, es un vínculo de derecho o es un vínculo de poder basado en que uno tiene facultades sobre el otro. Es importante que ustedes puedan diferenciar adecuadamente que no es lo mismo la relación jurídica tributaria, de la que nosotros vamos a hablar, de la potestad tributaria del Estado. El Estado, como un organismo, justamente por su propia naturaleza, contiene en forma implícita y por su propia esencia la facultad de establecer tributos. No existe Estado como tal si no posee recursos suficientes para poder realizar las actividades y los fines para los que se encuentra previsto. Y para eso requiere de bienes o de recursos materiales. Entonces, indudablemente surge de la propia naturaleza del Estado esta idea de que el Estado, para su propia organización, se encuentra munido de una facultad que no tiene ninguna otra persona, digamos, de la vida política de la nación, que es la de establecer tributos. Entonces, en este punto sí podemos decir que el Estado posee indudablemente una potestad tributaria, una potestad de imposición. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede establecer normas que obliguen a los sujetos a pagar tributos. Acá se visualiza claramente la relación de poder. ¿En qué sentido? Bueno, el Estado necesita pedirle permiso a los sujetos pasivos para establecer una norma en base a la cual impone un tributo. Ahora bien, esta facultad de establecer o de imponer tributos y que es propia de la naturaleza del Estado, se extingue o se agota justamente con el dictado de las normas en las cuales se tipifican impuestos específicos. Y a partir de ese momento, la relación jurídica que va a ser consecuencia de esta norma, no del poder del imperio, sino de la norma dictada como consecuencia del poder del imperio, es una relación jurídica. Y por eso hablamos de una relación jurídico-tributaria. ¿Y qué quiere decir? Que el fisco, ya no actuando como el Estado en términos generales en ejercicio de su poder de imposición, sino el fisco actuando como el organismo público cuya función es percibir los tributos, por ejemplo, la FIP o la ATM a nivel local, bueno, ese fisco se va a encontrar tan sujeto a una norma como los sujetos pasivos. De manera que
tanto sujeto activo de la relación jurídico-tributaria como el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria se encuentran sometidos al imperio de la ley. Y por eso decimos entonces que las relaciones entre el fisco y el contribuyente constituyen siempre relaciones de derecho y no de poder. Y esto después vamos a ver que tiene consecuencias muy precisas, muy concretas, y básicamente implica que el fisco, la FIP, si quieren ustedes, o la ley, no pueden exigir de los sujetos pasivos más que lo que manda la ley. En este sentido, la relación jurídico-tributaria, como una relación ya no de poder, sino de igualdad entre dos sujetos, de igualdad en tanto que ambos se encuentran sometidos y sujetos a la misma norma, se ve materializada o implica una derivación de lo que nosotros conocemos como el principio de reserva de ley. Hay un artículo, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no le manda. Esta es, entonces, una expresión más clara, casi poética, de que la relación que nace entre el fisco y los contribuyentes, entre el fisco y los sujetos pasivos, es una relación que surge de la norma y como tal es una relación jurídica, entre iguales, donde los dos se encuentran igualmente sujetos a la ley. Entonces, hemos dicho recién que con la anterioridad al nacimiento de la relación jurídico-tributaria, bueno, aparece el Estado en esta fase que tiene de poder imponer tributos o obligaciones a través del dictado de normas. Bueno, cuando el Estado ejerce este poder tributario, puede hacerlo imponiendo a través de leyes tanto la obligación de pagar como otras obligaciones que son accesorias o conexas a esta obligación de pagar, que son los que llamamos deberes formales. En ambos casos, fíjense que se va a tratar de un sujeto que está obligado o a entregar, o a hacer, o a no hacer, o a abstenerse, y de otro sujeto que está facultado por la norma a exigir un determinado comportamiento. De manera entonces que la relación jurídico-tributaria es una relación de derecho que surge en todos los casos de una norma, de una ley, y que puede tener contenidos alternativos. Puede referirse a la que llamamos obligación tributaria, que es cuando la obligación se satisface con el pago de una determinada cantidad de dinero, o puede referirse a otras obligaciones que son accesorias, conexas o secundarias, que son las llamadas obligaciones formales. ¿Y por qué decimos que son accesorias o conexas o secundarias? Porque la única razón de ser de estas obligaciones formales se encuentra dada justamente por la existencia de una obligación tributaria principal. No habría ninguna necesidad de obligaciones accesorias o adicionales si no es vinculada con que en algún momento alguien tiene que pagar un tributo. Ambos conceptos entonces forman o conforman el conjunto de obligaciones, digamos, que pueden surgir en relación con un tributo, y por eso a este conjunto le llamamos relación jurídico-tributaria, donde hay un sujeto activo que puede exigir de otro una determinada prestación. Pero cuando la obligación de la que hablamos se satisface a través del pago, específicamente el entregar una suma de dinero, vamos a hablar entonces de obligación tributaria específicamente o de obligación tributaria principal, si lo llama SPECH. Para que ustedes se imaginen, obligaciones formales, obligaciones accesorias, hay múltiples. Una obligación formal es, por ejemplo, la de emitir facturas. Cuando ustedes van a un comercio a hacer algún tipo de operación, el comercio se encuentra obligado a emitir factura. Bueno, la emisión de la factura no implica en sí mismo el pago de un tributo. La emisión de la factura es una obligación de tipo formal, cuya única razón de ser es que el fisco pueda luego verificar cuántas operaciones hizo ese sujeto. Y la única razón de ser de que pueda ir a verificar cuántas operaciones hizo ese sujeto es porque esa cantidad de operaciones va a ser la que determine cuál es el monto del tributo que tiene que pagar. Es decir, que la obligación tributaria principal, que va a ser la del pago de un tributo, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, va a requerir, va a necesitar, va a estar reforzada por la obligación, por la existencia de estas obligaciones accesorias de tipo formal,
en este caso facturar, para que el fisco pueda controlar que la obligación tributaria de pago, la obligación tributaria principal, haya sido satisfecha en forma completa por parte del ciudadano. Existen muchas obligaciones formales, como por ejemplo presentar declaraciones juradas. Ustedes, cuando el contribuyente presenta una declaración jurada donde le informa al fisco cuáles son sus actividades, cuáles son los ingresos que ha tenido, no está cumpliendo en sí mismo una obligación de pago, que inclusive puede surgir de la obligación formal de presentación de declaración jurada, podría surgir que el sujeto no le corresponda el pago de ningún tributo, por ejemplo, porque ha tenido pérdidas, y entonces como ha tenido pérdidas que surgen de esta declaración jurada, no habrá nacido o no nacerá la consecuencia de una obligación tributaria principal. Pero son dos conceptos que ustedes tienen que poder diferenciar adecuadamente, el de las obligaciones formales y el de la obligación tributaria principal. Lógico, en los dos casos hablamos de obligaciones, y cuando hablamos de obligaciones siempre hay un sujeto activo que puede exigir, un sujeto pasivo que se encuentra, digamos que se encuentra obligado a cumplir, y una prestación. Ahora bien, cuando esa prestación constituye un dar, una suma de dinero, hablamos de obligación tributaria principal, y cuando en cambio esa prestación constituye un hacer, un no hacer, o un soportar, o un informar, bueno, hablaremos entonces de obligaciones formales. Esto nos lleva entonces a analizar cuál es la estructura de la norma tributaria, es decir, cómo el legislador diseña las normas de manera tal que produzcan como consecuencia, como efecto, el nacimiento de obligaciones, sea de obligaciones materiales o de pago, o sea de estas obligaciones formales o accesorias. Acá aparece la relevancia del artículo que yo les subí al aula virtual y que les comentaba más temprano, que es el artículo del profesor Corti, que se llama La estructura jurídica justamente de la norma tributaria. Donde el que plantea, bueno, miren, toda norma jurídica emplea en su formulación dos juicios hipotéticos. Por un lado, la conducta deseada, y entonces su consecuencia, y a la inversa, ¿qué ocurre en el caso de que esta conducta deseada no sea satisfecha? Cuando se produce en los hechos la conducta deseada es lo que llamamos la endonorma. Y paralelamente, cuando no se produce la conducta deseada y entonces se disparan las consecuencias, es lo que llamamos la perinorma. Entonces, llevando estos conceptos a la materia tributaria, podemos decir que la conducta deseada, es decir, la endonorma tributaria, tiene un antecedente y un consecuente. ¿Ese antecedente cuál será? Ese antecedente es que se produzca el hecho imponible. Si lo formulamos en un silogismo, diríamos, dado A, entonces debe ser B. Dicho en otras palabras, si se produce el hecho imponible, que vamos a analizar ahora a continuación en qué consiste, entonces habrá nacido la obligación tributaria. En este esquema plantea Corti, la endonorma tributaria tiene un antecedente y una consecuencia. El antecedente será la existencia del hecho imponible. Si nace el hecho imponible, si se produce, perdón, el hecho imponible, entonces, como consecuencia, la norma establece el nacimiento de la obligación de pago, de la obligación tributaria. Claro, yo les decía recién que hay un doble juicio hipotético. Acá estamos viendo el caso de la endonorma tributaria. Se produce el antecedente, nace la consecuencia deseada. El problema va a aparecer cuando esta conducta deseada no sea satisfecha. Entonces, esto aparece ahora, la llamada perinorma tributaria. Es decir, también reducción en silogismo. Producido C, es decir, producido el incumplimiento de la obligación de pagar, porque dijimos recién que la endonorma tenía como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, si esa obligación tributaria no es satisfecha, es incumplida, entonces, como consecuencia, se producirá D, es decir, la sanción o el cumplimiento forzado. La perinorma tributaria aparece entonces como una necesidad para reforzar el cumplimiento de la conducta deseada, de la endonorma tributaria, hasta tal punto que
Si la endonorma se produce, es decir, si como consecuencia del hecho imponible nace la obligación tributaria y la obligación tributaria es satisfecha, bueno, no habrá necesidad de apelar, en el caso concreto, a la llamada perinorma tributaria. Seguimos entonces avanzando y ahora esta estructura de la que hemos hablado, donde dijimos que hay un antecedente y un consecuente, nos lleva a la necesidad de analizar estos dos elementos. El consecuente es el nacimiento de la obligación de pago, el nacimiento de la obligación tributaria, cuyos elementos vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a concentrarnos en cuáles son los elementos o las características del antecedente de la obligación de pago. Ese antecedente es lo que vamos a llamar de ahora en más el hecho imponible. Entonces, ¿qué es el hecho imponible? Que acá dijimos, vuelvo a una figura anterior, que el hecho imponible es el antecedente que hace nacer, cuando se produce en la realidad, la obligación de pago. Entonces, ¿qué es el hecho imponible? Miren, hay tantas definiciones de hecho imponible como autores. Yo elegí para esta filmina la descripción que le da la profesora Catalina García Vizcaíno, porque me parece que es suficientemente clara. Fíjense qué es ella. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es una hipótesis legal condicional. Fíjense, las tres palabras, vamos ahora a resaltar la importancia de estas tres palabras. Es una hipótesis legal condicionante que, al producirse en la realidad, es decir, al dejar de estar solamente como una hipótesis en la norma, sino que se materializa, se concreta en un hecho específico realizado por un sujeto determinado, entonces tiene como consecuencia que se genera la obligación tributaria. Fíjense, las palabras. Es una hipótesis legal condicionante. ¿Por qué hipótesis? Bueno, es una hipótesis porque es lo que el legislador, al diseñar la norma, ha tenido en mente. Es la hipótesis fáctica que el legislador, cuando diseñó el tributo, ha pensado qué es lo que tiene que ocurrir para que nazca como consecuencia la obligación de pago. Y decimos que es una hipótesis legal, porque se encuentra prevista, por supuesto, en una norma, en una ley. Recién decíamos que para que nazca, para hablar de relación jurídico-tributaria, tenemos que hablar, en todos los casos, la actuación del Estado se encuentra limitada por la ley. Entonces, para que haya nacimiento de una obligación tributaria, la hipótesis prevista por el legislador tiene que estar plasmada en una ley. La palabra, la expresión legal o hipótesis legal nos lleva a reforzar el principio constitucional que ustedes ya estudiaron con el profesor Vinaza de reserva de ley o legalidad. La hipótesis, el hecho imponible, esta hipótesis que el legislador ha imaginado para tener efectos, debe encontrarse plasmada en la ley. Claro, sigue diciendo esta definición de García Vizcaíno, es una hipótesis legal condicionante que, al acaecer en la realidad, genera la obligación tributaria. Por supuesto, en la medida en que esa misma ley no configure otras hipótesis que neutralicen o que disminuyan esta obligación tributaria que ha nacido. Esto es lo que llamamos exenciones o beneficios tributarios, que ahora vamos a analizar. Claro, entonces nos vamos a concentrar en esta idea del hecho imponible, que, insisto con la palabra hipótesis, el hecho imponible es un hecho abstracto, que existe formulado de una manera general en una norma. No hablamos en el hecho imponible de un hecho concreto, sino de una hipótesis abstracta. La primera cuestión, bueno, que se puede decir de esta hipótesis legal es que no solamente van a ser hechos, esta hipótesis legal puede ser hechos y distintas circunstancias que hacen que esta hipótesis tenga como consecuencia el nacimiento de una obligación tributaria. El hecho imponible nos va a permitir clasificar a los tributos y a sus categorías. Ustedes ya han estudiado que hay distintas formas de clasificar a los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, o tributos instantáneos y de ejercicio. Bueno, prácticamente todas estas clasificaciones se vinculan con la formulación que tiene el hecho imponible en cada uno de sus casos.
Una cuestión que es esencial y que ustedes no pueden, digamos, dejar de tener presente, es que el hecho imponible siempre y en todos los casos debe vincularse con una manifestación de capacidad económica. Es decir, el hecho imponible, cuando nosotros analicemos los impuestos específicos y ustedes verifiquen en la norma cuál es el hecho imponible que el legislador ha decidido crear para esa norma, ustedes deben poder visualizar en ese hecho imponible concreto cuál es la capacidad económica que el legislador ha pretendido gravar. ¿Esto qué implica, desde otra óptica? Que en todos los casos el hecho imponible debe tener un contenido económico o debe importar una forma de manifestación de capacidad económica. Pues no puede haber un tributo allí donde no hay capacidad contributiva. Ustedes ya han estudiado también que un principio constitucional de la tributación en Argentina, a pesar de que no se encuentra expresamente plasmado en la Constitución, es el principio de la capacidad contributiva. Un principio cuyo rango constitucional ha reconocido la Corte Nacional y la jurisprudencia en múltiples oportunidades, y que indica que no puede haber obligación de sostener los gastos del Estado allí donde no existe de alguna manera una manifestación de capacidad económica. Entonces, en todos los casos, el hecho imponible va a mostrarnos, va a permitirnos visualizar cuál es la capacidad económica que el legislador ha pretendido gravar con ese hecho imponible concreto. Y por supuesto, la importancia es esencial de este concepto, porque hemos dicho que cuando esta hipótesis legal deja de ser justamente una hipótesis y se materializa, se concreta, se produce en la realidad a partir de la actuación o de la situación de un sujeto concreto, entonces tiene como consecuencia el nacimiento de una obligación tributaria. El hecho imponible tiene algunos elementos, todos los cuales resultan esenciales, de tal forma que la ausencia de alguno de estos elementos va a implicar entonces que no estemos en presencia de un hecho imponible. Yo, a modo simplemente, didáctico, he separado de esta manera los elementos, algunos autores lo clasifican de otra manera, pero en lo conceptual son todos iguales, así que no es importante las formas de clasificación, sino los conceptos. Yo diría que, en términos generales, tenemos dos grandes grupos de elementos, el llamado elemento subjetivo y el elemento objetivo del hecho imponible. Y dentro del elemento objetivo hay cuatro aspectos, que ahora vamos a ver, que son el aspecto material, el espacial, el temporal y el cuantitativo. Estos cuatro aspectos constituyen el elemento objetivo, de tal forma que la ausencia de alguno de estos va a implicar, como les decíamos recién, que este hecho imponible no sea tal cosa. ¿En qué consiste el aspecto material? Hemos dicho que, yo recién les decía, que la palabra que usa la profesora García Vizcaíno para describir el hecho imponible es la hipótesis. Bueno, efectivamente, cuando ustedes analizan una norma que establece un tributo, van a poder encontrar una descripción abstracta de la hipótesis fáctica que debe producirse en los hechos para tener como consecuencia el nacimiento de los tributos. Es una descripción abstracta en tanto que no nos indica específicamente una operación comercial de un sujeto determinado, sino que nos indica, bueno, en términos generales o abstractos, cuál va a ser esta hipótesis fáctica que debe producirse en la realidad para que nazca la obligación de pago. Este aspecto material no es necesariamente un hecho. Existen tributos que gravan situaciones de hecho, pero otros que gravan situaciones jurídicas o actos. Por ejemplo, en el impuesto automotor, por ejemplo, lo que se grava no es un hecho en sí mismo, sino una situación jurídica, que es la de tener la propiedad o el dominio sobre un determinado objeto. En otros casos, otros tributos gravan actos, por ejemplo, el impuesto a la transferencia de inmuebles, donde lo que se grava, lo que resulta grabado, es el acto de transferir un inmueble o de entregar su posesión.
En otros tributos lo que se grava no es un hecho en sí mismo, sino, por ejemplo, la situación o el haber obtenido ganancias. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el concepto, la idea del hecho imponible no nos haga pensar que necesariamente tiene que ser un hecho en términos fácticos. Muchas veces el hecho imponible es un hecho que no existe como tal fácticamente, sino que simplemente una posición jurídica. Siempre el aspecto material del hecho imponible nos permite, digamos, o podemos encontrarlo, digamos, expresado a través de un verbo. Siempre el aspecto material del hecho imponible presupone la existencia de un verbo. Entonces, va a estar grabado el hacer, el dar, el estar, el tener, el ser, el ganar, el importar, el exportar, etc. Siempre entonces, cuando ustedes busquen en una norma específica cuál es el aspecto material del hecho imponible, van a poder reducirlo a un verbo. Recién dijimos que digamos, la formulación de hechos imponibles exige al legislador que se trate siempre de una manifestación de capacidad contributiva, porque no hay o no puede haber obligación de pagar un tributo allí donde no hay capacidad contributiva. ¿Y esto por qué? Porque así lo manda la Constitución. Con lo cual, el aspecto material del hecho imponible tiene estas dos fases. Por un lado, presupone un verbo, puede ser un hecho fáctico, pero también puede no serlo. Siempre es una hipótesis que presupone un verbo, y esta hipótesis siempre debe tratarse de una manifestación de capacidad contributiva. A modo de ejemplo, siempre de laboratorio, damos estos ejemplos un poco infantiles, pero que sirven para ejemplificar lo que queremos decir. Nadie podría establecer válidamente como aspecto material de un tributo, por ejemplo, el hecho de ser rubio o morocho, o de ser más alto o más bajo. ¿Por qué? Porque en ninguna de estas circunstancias existe capacidad contributiva. Existe una manifestación de capacidad económica. Entonces, siempre el aspecto material del hecho imponible nos va a permitir o nos va a hacer visualizar estos dos conceptos. Una expresión de capacidad contributiva y una hipótesis abstracta que puede ser reducida a la existencia de un verbo. En algunos casos va a tratarse de un acontecimiento de naturaleza económica. Recién referimos el hecho imponible, el impuesto a las ganancias, que es justamente la de obtener ganancias. Bueno, obtener ganancias es un hecho de naturaleza económica. Pero en otros casos puede tratarse de un simple hecho jurídico o negocio jurídico, como es el caso de los impuestos del impuesto de sellos, donde la transferencia de un inmueble queda por escrito, queda, bueno, grabada con el impuesto de sellos. O puede ser un acontecimiento de naturaleza puramente jurídica, que en sí mismo no contenga un sustrato económico, como por ejemplo ser el propietario durante varios años del mismo objeto. Si a mí el año que viene me graban, tengo que pagar impuesto automotor por el mismo auto o vehículo que pagué hoy, evidentemente no se ha producido el año que viene un nuevo hecho económico. Simplemente hay una situación jurídica que coloca ese bien en mi patrimonio que se encuentra presentado como el elemento material o el aspecto material del hecho imponible. Lo importante entonces es que en todos los casos ustedes puedan ir a visualizar en cada caso concreto dónde está este aspecto material y qué tipo de manifestación de capacidad contributiva presume o presupone este aspecto material. Yo les decía que además de este aspecto material tiene que haber tres aspectos más que deben encontrarse reunidos para que haya hecho imponible. El segundo es el aspecto espacial. ¿Y qué nos indica? Nos va a indicar el lugar en que aquello que definimos recién como el aspecto material debe producirse o debe cumplirse. El lugar físico en que esto debe producirse. Cuando empezamos esta clase yo les comenté cómo esta idea está empezando a ponerse en crisis con esto de los servicios digitales que se van desprendiendo de la idea de la territorialidad. Pero lo cierto, y lo dogmático, que es lo que importante que ustedes deben tener en cuenta en este momento, es que más allá de lo que después se regule en cada caso específico, el aspecto espacial debe existir siempre. Si no hay aspecto espacial, entonces no hay hecho imponible. Y esto implica entonces
que el legislador, además de inventar una hipótesis legal y de que esa hipótesis legal tenga que tener algún sustrato económico o deba expresar de alguna manera capacidad contributiva, además debe indicar dónde debe producirse ese hecho imponible. Hay múltiples criterios para establecer dónde debe producirse el hecho imponible. Podría, por ejemplo, para ejemplificar con casos reales, en el impuesto a las ganancias, en la Argentina rige lo que se llama principio de ganancias por la renta mundial. Es decir, que se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias todos los sujetos residentes en Argentina, cualquiera sea su nacionalidad, y se encuentran alcanzadas por el tributo las ganancias, incluso cuando esas ganancias sean de bienes ubicados en el extranjero. Por eso se llama principio de la renta mundial. Podría el legislador haber optado por otro esquema y decir, bueno, mire, en realidad van a tributar el impuesto a las ganancias todos los que sean nacionales argentinos, vivan a donde vivan. Habría una forma distinta de atribuir la potestad tributaria. Insisto, no queremos decir que uno esté bien y otro está mal, eso es otro debate que tendrá que ver con la constitucionalidad en cada caso. Lo que quiero señalar acá es que es necesario, para que exista un hecho imponible, que el legislador ubique físicamente ese hecho imponible, nos diga en dónde debe producirse para encontrarse grabado. En cambio, en el impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos, el aspecto espacial se encuentra dado por la ubicación física de la actividad. Entonces, solamente va a encontrarse grabada por el impuesto sobre los ingresos brutos la actividad que el sujeto desarrolle en el territorio provincial, aun cuando ese sujeto sea un extranjero, o viva en otro país, o tenga cualquier otra nacionalidad. Y solamente va a encontrarse grabada la actividad ubicada físicamente en el territorio provincial. Les muestro entonces, con dos ejemplos distintos, cómo el legislador ha encontrado distintas formas de atribuir la potestad tributaria, pero en ambos casos lo que ha hecho no es otra cosa que regular el aspecto espacial de dos hechos imponibles distintos. En uno el impuesto a las ganancias y en el otro el impuesto sobre los ingresos brutos. Lo mismo ocurre con el llamado aspecto temporal. De la misma manera que el legislador nos ha dicho en qué consiste la hipótesis y dónde debe producirse, también debe indicarnos cuándo debe producirse el hecho imponible. ¿Y por qué es necesario el cuándo? Porque cuando empezamos la teoría del hecho imponible, yo les señalé que la consecuencia de la producción del hecho imponible es el nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, y si no sabemos cuándo nace el hecho imponible, mal podremos establecer cuándo nace la obligación tributaria. Y esto también tiene otros efectos conexos, como por ejemplo, a partir de cuándo empieza a correr la prescripción, que es una forma de extinguir la obligación tributaria. Bueno, eso, para poder computar esos plazos, necesariamente tenemos que saber cuándo nace la obligación tributaria. Y para saber cuándo nace la obligación tributaria, vamos a tener que encontrar en la formulación que el legislador haya realizado de derecho imponible, cuál es el aspecto temporal de este hecho imponible. Esto nos va a permitir separar en dos categorías a los hechos imponibles en términos generales. Por un lado, los hechos imponibles que por su naturaleza se producen en un único momento, que son los que llamamos hechos imponibles instantáneos. Por ejemplo, el impuesto a la transferencia de inmuebles se produce con la simple transferencia del inmueble. En el momento de la transferencia se ha producido, se concreta el aspecto temporal del hecho imponible. Pero en otros casos, no basta por un único hecho, sino que el hecho imponible presupone la realización de una serie de hechos. Son lo que llamamos hechos imponibles de verificación periódica. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, donde lo que se graba no son las ganancias que obtuvo el contribuyente en enero, o en febrero, o en marzo, sino las que ha obtenido durante todo el ejercicio. De manera que el hecho imponible no se va a haber producido, porque el aspecto temporal del hecho imposible no se va a haber concretado, sino hasta que termine el ejercicio. El aspecto temporal de los impuestos de ejercicio, entonces, se va a producir cuando el ejercicio resulte completo. En el ejemplo que yo les daba, recién el 31 de diciembre se habrá producido el hecho imponible, y recién entonces, valga la redundancia, podremos hablar de nacimiento de la obligación tributaria. Y antes,
de eso mientras el hecho imponible se está produciendo, digamos, o se están cumpliendo los hechos que lo van a terminar constituyendo, podemos hablar, en el mejor de los casos, solo de un adelanto de impuesto, pero no de una obligación que todavía no habrá nacido hasta que el ejercicio resulte completo. El último aspecto del elemento objetivo del hecho imponible es el aspecto cuantitativo. Algunos autores no lo consideran como un elemento del hecho imponible, pero lo cierto es que nadie duda de la necesidad de que la misma norma, la misma ley que establece el hecho imponible y cuyo hecho imponible debe tener un aspecto material, un aspecto espacial, un aspecto temporal, debe además establecer cuál será la forma, el modo de cuantificar la obligación tributaria. ¿Por qué algunos autores lo dejan afuera? Porque dicen, mire, cuantificar la obligación tributaria no es parte del hecho imponible. El hecho imponible nace y produce como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria. Y después vendrá otro problema fuera del hecho imponible, que es cuánto vale esa obligación tributaria. Por eso algunos autores establecen o propugnan que estos elementos cuantitativos se encuentran fuera de la estructura del hecho imponible y que se orientan más bien a cuantificar la obligación de pagar. ¿Cuáles son estos elementos cuantitativos? Son dos. Por un lado, lo que se llama la base imponible, es decir, que la misma ley tiene que establecer cuál va a ser la base de cálculo que habrá que tomar para calcular la obligación tributaria de un determinado sujeto si se produce el hecho imponible, y además, cuál es la alícuota que debe aplicarse. Entonces que tenemos dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Del elemento objetivo hemos analizado sus cuatro aspectos y ahora nos queda entonces resaltar el elemento subjetivo del hecho imponible. Otros autores hablan del aspecto personal del hecho imponible. ¿Y cuál es este elemento subjetivo? Bueno, se va a referir a la persona que realiza el hecho imponible. Y acá es muy importante que ustedes tengan presente que no siempre la persona que realiza el hecho imponible va a ser la persona que después deba pagar ese tributo. Esto nos lleva a dos conceptos que vamos a profundizar en la próxima clase, que son los de contribuyentes y responsables por deuda ajena. Cuando hablamos del aspecto personal del hecho imponible, nos referimos a que el legislador nos debe indicar no solamente qué, cuándo y dónde, sino quién debe realizar el hecho imponible. A un ejemplo, un menor de edad se encuentra legalmente facultado, tiene capacidad jurídica para ello, de poseer, por ejemplo, o de tener en su patrimonio un bien inmueble. Pero en la medida en que sea menor de edad y que tenga su capacidad restringida, quienes administran ese inmueble van a ser sus padres. Pues bien, en el impuesto inmobiliario, por ejemplo, no podemos dudar de que el sujeto que va a realizar el hecho imponible va a ser el menor. Ese menor va a ser quien detenta el bien, quien exhibe la capacidad contributiva agravada por el tributo, etc. Ahora bien, en los hechos concretos va a haber otro sujeto, su papá o su mamá, que es el obligado al pago de ese tributo. Ese fenómeno es el que se llama responsable por deuda ajena. Y lo importante que ustedes tienen que tener presente es que pueden haber sujetos obligados a pagar a pesar de que no realizan el hecho imponible. Como les digo, esto lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero lo esencial que ustedes tienen que tener claro acá es que cuando hablamos del elemento subjetivo del hecho imponible, nos estamos refiriendo no a quién paga, sino a quién realiza o quién debe realizar el hecho imponible. Bueno, rápidamente, yo algo ya les adelanté, los hechos imponibles, con todos estos conceptos, permiten hacer clasificaciones de los tributos, y hablamos de hechos imponibles genéricos versus otros que son específicos, genéricos, porque muchas veces la norma lo formulan de una manera amplia, que después puede tomar distintas modalidades. Por ejemplo, en el impuesto sobre los ingresos brutos, la formulación del legislador establece como hecho imponible la realización de una actividad a título oneroso. No nos indica cuál es esa actividad. Después tendremos que ir a llenar esa actividad, puede ser una prestación de servicio, puede ser una locación de cosas, puede ser la venta de determinados bienes, etc. Entonces, es una formulación genérica, frente a otra que tiene formulaciones u otros hechos imponibles que son muy específicos,
como por ejemplo, obtener ganancias. No hay duda de que obtener ganancias no requiere más especificaciones que eso. Hay hechos imponibles simples frente a otros que son complejos, es decir, complejos, recién lo vimos, y se vincula con la clasificación siguiente de instantáneos y periódicos. Simples es cuando basta un único hecho, acto o situación, y en general se vinculan con los hechos imponibles instantáneos que se producen en un único momento. Y complejos, en cambio, son los hechos imponibles que requieren de una cantidad, de una serie de hechos que se repiten o que se producen para que se complete este único hecho imponible. Y se vinculan en general con lo que llamamos hechos imponibles periódicos o de ejercicio, donde, como recién ejemplificábamos, no basta con obtener ganancias un mes, sino que en la previsión normativa, para que se complete este hecho imponible, es necesaria una cantidad de hechos mes a mes hasta que se complete el ejercicio. Y hay otros actos jurídicos, hechos imponibles típicos, que se bastan a sí mismos, digamos que la formulación de la norma es suficiente, y otros que son complementarios. Quiere decir que el hecho imponible, además, puede encontrarse modificado en su alcance por otras tipificaciones conexas que pueden tener como consecuencias distintas a efectos de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el impuesto sobre los ingresos brutos, que les indicaba recién, que se trata de una clasificación, de un hecho imponible genérico, porque no especifica de qué manera se puede producir esa actividad, pero además hay hechos imponibles complementarios, porque por ejemplo nos indica que cuando la actividad que se realiza es, por ejemplo, industrial, nacerá la obligación de pago, pero nace con una alícuota menor. En cambio, cuando la actividad que se realiza es comercial, van a hacer la obligación de pago, pero con una alícuota superior. Es decir, que el hecho imponible tiene un complemento, también establecido por la norma, que va a mostrarnos distintas formas de nacimiento o distintas magnitudes de la obligación de pago que son sus consecuencias. Hemos dicho entonces, hasta acá, que la configuración de un hecho imponible tiene como consecuencia el nacimiento de una obligación tributaria de pago. Y ese hecho imponible, para ser tal, requiere de reunir una cantidad de elementos y de aspectos que son todos ellos esenciales. Producido el hecho imponible, habrá nacido la obligación tributaria. Sin embargo, cuando vimos la definición, al principio dijimos que habrá nacido la obligación tributaria, salvo que la misma ley establezca otras hipótesis que disminuyan esa obligación o que ligeramente la extingan. Esto es lo que llamamos beneficios tributarios. Beneficios tributarios, entonces, genéricamente podemos decir que son todas las circunstancias que la misma ley prevea que neutralicen o disminuyan los efectos normales de configuración del hecho imponible. De tal manera que aunque ocurra el hecho imponible, sin embargo, no van a hacer la obligación de pago, o si nace la obligación de pago, lo va a hacer por un importe menor o de una forma distinta. Estos beneficios tributarios siempre responden a razones políticas, económicas, sociales, culturales del legislador. Es decir, que a la par de establecer un hecho imponible con su consecuencia, la obligación tributaria, puede establecer supuestos en los que esto se vea modificado. Y las razones de esa decisión responden a cuestiones extratributarias. Por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario, la ley prevé que cuando se trate el contribuyente de un jubilado o jubilada que tenga como único bien inmueble su casa donde habita, bueno, por razones, uno puede presuponer que de protección de la vejez, es decir, económicas y sociales, se lo exime del pago de la obligación tributaria. ¿Se produjo el hecho imponible? Sin duda se produjo el hecho imponible porque este sujeto tiene la propiedad inmobiliaria que se encuentra grabada. Es decir, que todos los aspectos del hecho imponible se han visto verificados. Sin embargo, el legislador ha decidido cortar esa consecuencia natural entre hecho imponible y obligación de pago por razones, en este caso, como les digo, de protección de la vejez. Cuando el beneficio tributario es cortar completamente la obligación de pago, es donde nos encontramos en presencia de lo que llamamos exenciones.
Son exenciones que eliminan completamente la obligación de pago. A pesar de que se ha producido el hecho imponible, no nace la obligación de pago. Y pueden ser subjetivas en razón del sujeto, por ejemplo, el caso que yo les comentaba del jubilado, o pueden ser objetivas no mirando al sujeto determinado, sino, por ejemplo, a la actividad. Por ejemplo, en Mendoza, el impuesto sobre los ingresos brutos, hay actividades que se encuentran eximidas, o se encuentran, mejor dicho, exentas del pago del tributo. Y pueden haber exenciones transitorias o permanentes. Ahora, con esto de la pandemia, hemos visto multiplicidad de exenciones transitorias por esta situación tan particular. ¿Qué es lo importante? Que tanto, si hemos dicho que tanto el hecho imponible como la obligación tributaria pueden establecerse solamente por ley, entonces también solamente la ley podrá ser quien corte este vínculo entre la exención y la consecuente obligación tributaria. Por eso deben ser expresas y no pueden crearse por analogía. Y yo ahí les he señalado otros beneficios tributarios que ustedes van a poder encontrar en los libros y que después, si quieren, podemos profundizar. ¿Qué es lo importante que tengan ustedes presente? Que todos estos beneficios tributarios presuponen que hay un hecho imponible que se ha producido y que en consecuencia, naturalmente, nacía la obligación de pago y que, sin embargo, al aparecer en el medio estos beneficios tributarios, esta obligación de pago se ha visto modificada. No es lo mismo los supuestos que se llaman de no sujeción, es decir, aquellos supuestos que pueden parecerse a un hecho imponible, pero que en realidad no lo son. Porque en esos casos, cuando no hay hecho imponible, o se producen supuestos que no se encuentran alcanzados por el hecho imponible, entonces no va a haber obligación, desde luego, no va a haber nacimiento de obligación tributaria. Bueno, con esto llegamos al fin de esta primera parte. Como les decía más temprano, esto se va a subir al aula virtual y yo me encuentro disponible para que podamos intercambiar o bueno, lo que necesiten de mí. Yo voy a subir el material y nos podemos comunicar, si es necesario, por vía de los mensajes del aula virtual, para que incluso podamos acordar algún encuentro o alguna consulta si necesitan. Les dejo mis saludos a todos y nos vemos en la próxima.